Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tómala a través del canal MX, el canal de México. Bueno, pues el día de hoy, 25 de noviembre del año 2023, en el aula forense de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, UAC, la máxima casa de estudio de este estado, pues se llevó a cabo un homenaje para recordar al gran filósofo Carlos Monsiváis. ¿Quién era Carlos Monsiváis? Te preguntarás. Bueno, pues Carlos Monsiváis nació el 4 de mayo del año de 1938. Nació el 4 de mayo de 1938 en la Ciudad de México. Pues Carlos Monsiváis era muy amante de los animales, principalmente amaba y adoraba a los gatos. Puesto así que tenía 13 gatos en su poder como su familia. Él era tan amante de estos gatos que los adoraba en todo momento. Él, para las entrevistas, para todo lo que él realizaba, hasta para escribir un libro, los gatos estaban siempre presentes en la vida de Carlos Monsiváis. De 1955 a 1959, cursó la carrera de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México, UNAM. Fue investigador del Centro de Estudios Históricos de Antropología y colaborador en los más importantes periódicos, revistas, programas nacionales de televisión y radio. Lamentablemente, un 19 de junio del año 2010, falleció el gran filósofo Carlos Monsiváis. Como recordarán, pues Carlos Monsiváis siempre estuvo presente en la vida pública a favor de los derechos de los ciudadanos. Estuvo al lado, muy cercano, como un gran amigo del presidente de la República hoy en día, Andrés Manuel López Obrador. Carlos Monsiváis perteneció a la comunidad LGBT, donde siempre defendió los derechos de la comunidad. Si hoy en día, al haber fallecido el magistrado, sin lugar a duda, Carlos Monsiváis hubiera sido uno de los primeros en protestar el fallecimiento de nuestro gran magistrado. Bueno, pues para no ponerlos más tristes y recordar lo más bello y hermoso de este gran escritor, de este gran filósofo, del gran Carlos Monsiváis, vamos a ver cómo se recordó en la Facultad de Derecho en el aula forense en la Universidad Autónoma de Querétaro, UAC. Vamos a verlo y a recordar al gran Carlos Monsiváis. Es un gran honor presentar a la maestra Rocío Cortés García, licenciada en Letras Españolas por la Universidad de ahora renombrada la licenciatura en Letras Hispánicas, maestría en Letras por la misma universidad, maestra en Filosofía por la Universidad Autónoma de Querétaro, obteniendo además la medalla al mérito académico. Docente con una amplia trayectoria, lo mismo en primarias y secundarias públicas que en el Instituto de Investigación e Integración Social del Estado de Oaxaca, así como en el Centro de Educación de Adultos del Valle del Mezquital y en la licenciatura en Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde fue precursora de los cursos de español para extranjeros, investigadora en los 7 tomos del Cancionero Folclórico de México, editado por el Colegio de México, coautora con la maestra Ruth Soto del libro sobre literatura chicana. Y podemos hablar muchísimo más, pero la modestia de la maestra no lo permite. Asimismo, tengo el gran gusto de presentar al maestro Efraín Mendoza Zaragoza, un gran honor compartir con ustedes. Es un queretano, pero nacido en el estado de Guerrero. Sociólogo y maestro en historia por esta Universidad Autónoma de Querétaro. Se ha desempeñado como corresponsal del 1+1 en la entidad, como periodista, como reportero, articulista del AM de Querétaro, director fundador del añorado y disruptivo periódico Nuevo Amanecer. Democráticamente como consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro con una
presidente del mismo organismo. Catedrático impulsor de la carrera de Comunicación y Periodismo en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde ha sido director de medios y es también cofundador de Tribuna Universitaria. Investigador, autor del libro Los gobernadores en claves del autoritarismo en México, sometimiento y subordinación de los medios de comunicación locales. Y habría mucho que mencionar, es un lujo de ponencias y pues aprovechemos que el tiempo vale más que el oro. Muchas gracias. Buenos días a todas las personas aquí presentes. Agradecemos que se encuentren con nosotros en este lugar para entablar una conversación en torno a Carlos Monsiváis, un mexicano notable por muchas razones, entre ellas el sentimiento de comunidad fraternal que tenía hacia los mexicanos, sus compatriotas, muy especialmente hacia los habitantes de la Ciudad de México, el lugar donde él nació. Notable también porque dedicó su vida a prepararse constantemente para tener una formación sólida en distintos campos de la cultura mexicana, entendiendo a nuestro país como un país multicultural, multinacional, poseedor de una sabiduría milenaria, fortalecida con el aporte de pueblos ancestrales. Si los nombro a todos me llevo mucho tiempo, tenemos muchos grupos originarios. Mencionaré solamente algunos con respeto y perdón para los que no menciono. Teotihuacanos, totonacos, toltecas, mayas, huicholes, tlaxcaltecas, aztecas, ñañús, náhuatl, etc. Todos los cuales nos heredaron el universo cultural que aún mantiene vivos los ideales de nuestros pueblos originarios, revitalizados con el intenso y original aporte de los esclavos de origen americano que fueron arrastrados hasta nuestras tierras por los soldados españoles y que unieron sus cuerpos y su sangre con los nativos de este continente. Así también, los españoles trajeron su herencia multicultural, europea y árabe a México. Así se formó nuestra nación. Y este país, esta ciudad capital, fue la que conoció Carlos Monsiváis, y a esa ciudad amó. Es muy merecido este homenaje para un hombre que dedicó toda su vida a entender a nuestra sociedad. Debo reconocer que aprendí mucho, sabía un poco de Carlos Monsiváis y tuve que estudiar bastante y ha sido un placer. Debo reconocer mi agradecimiento a Tania Oscara, que hace un estudio profundísimo sobre él. Y él menciona que la primera mujer escritora crítica que lo hace famoso en todo el mundo es una estadounidense, Linda Egan, y después una alemana, ¿sí? Después ya los mexicanos empezamos a revalorar. Entre sus amigos se cuentan famosos escritores, periodistas, maestros. Podemos mencionar a sus compañeros de la preparatoria, Sergio Pitol, y entre sus hombres admirados tenemos a Salvador Novo, Francisco Toledo, Elena Poniatowska, Marta Lamas, José Emilio Pacheco. Sostuvo 2 debates famosos por diferencias sociales, históricas, políticas, con Héctor Aguilar Camín, un notable escritor también. Pero la más famosa fue la disputa con Octavio Paz. Esta última se dice que él fue el triunfador, Monsiváis. Sin embargo, Monsiváis mantuvo siempre una postura de respeto y admiración por la gran obra literaria de su maestro Octavio Paz. Es muy interesante conocer el desarrollo de esa sólida fortaleza moral, de esos elevados ideales políticos que lo caracterizaron para luchar a favor de los derechos del ser humano y por la libertad de los ideales. La doctora Laura Cristo nos va a hacer el favor de leer una partecita de lo que él dice en su autobiografía de su formación, ¿sí? Son aspectos importantes. Buenos días a todos. Nos vemos. Fuerte. Buenos días a todos. Mi nombre es Margarita Cristo y
y ella me pidió que leyera algo de la autobiografía. Dice, en la autobiografía relata las vejaciones que padecía en la primaria pública, donde la mayoría católica lo abrumaba cotidianamente con epítetos y bromas, letreros, chistes y gritos. Desde entonces, la tolerancia y apertura a la diferencia serán dos actitudes fundamentales en su ética como escritor. Debido a que experimentó las consecuencias al derecho de pensar propio en un país tendiente al rechazo, la discriminación y la excomunión de quienes piensan, actúan o se manifiestan diferente a ese común denominador erigido por las instituciones como el parámetro del funcionamiento estable. También dice, soy moral y culturalmente cristiano. Creo que hay una fuerza superior que nos trasciende. Nunca he ubicado muy bien dónde está esa fuerza superior y tampoco diría que soy alguien muy al tanto de las relaciones cotidianas de la criatura con el Creador. No sé cómo calificarme, tampoco me interesa mucho. Creo que en la tarea de encasillarse uno en su relación con la idea, con el concepto de Dios, se pasa mucho tiempo y no se llega a ninguna conclusión. Entonces, prefiero oír música religiosa, leer sobre temas religiosos y prefiero atribuirle mis ráfagas de tempestades de agnosticismos a situaciones que no determino. Bueno, quisimos leer esto para que ustedes se den cuenta de dónde él forja su fortaleza moral. Tengo que decir que yo respeto todas las religiones, absolutamente todas, ¿sí? Pero él está diciendo, está retratándose en su autobiografía, a los 28 años la escribe. Y nos platica él en su autobiografía que desde los 6 años empezó a leer. Fue hijo único. Su madre, me parece, algún escritor dice que era divorciada. Su apellido real era Carlos Macías Monsiváis. El Macías lo dejó aparte y él se llamaba Carlos Monsiváis. Estudió y fue un devorador de libros. Era hijo único. Entonces leía y leía y leía y los escritores que le sedujeron pues fueron unos de cuentos infantiles primero, Dickens, el inglés, también me gustó mucho Agatha Christie, increíble, me gustó Agatha Christie, me gustó mucho la novela policial y después siguió leyendo de todo. Fue un admirador también muy grande de los griegos, de la literatura clásica griega, de los ingleses. Siguió estudiando, fue a la escuela dominical, allí aprendió muchas cosas y después entró a la preparatoria en San Ildefonso, lo que se llama ahora Preparatoria 1. Allí fue compañero de Sergio Pitol y Julio Prieto Reyes, grandes amigos de él, y siguió estudiando. Cuando tuvo que estudiar pensaban que tenía una gran vocación por la lectura, pero no. Se fue a estudiar filosofía y letras, porque sabía que eso le iba a dar él sentía que necesitaba una gran fortaleza moral. Era su sentimiento. Estudió la carrera de filosofía y destacó grandemente. Al final, pues lo que tenemos es un hombre polifacético, un hombre que es escritor, ¿sí? Escritor muy famoso en crónica. Esta es una antología de crónicas, se llama A ustedes les conta. Es un libro bellísimo, en donde recopila crónicas desde Altamirano, desde nuestros héroes de la Reforma, hasta la época contemporánea de él. Es un libro que les recomiendo. Y aunque nunca nadie le dio el título de cronista de la Ciudad de México, él era un cronista.
La gente lo reconocía en la calle, la gente lo respetaba. Su familia tuvo que salir de La Merced, que es el barrio donde nació, por la oposición religiosa, y se fue a vivir la familia a la colonia Cordales, una casa en la que vivió 50, 60 años y en donde salía todos los días, la gente lo conocía, lo admiraban todos, lo querían. Hay una anécdota de que dice que en una ocasión allí en el Rumbo entraron los rateros a robar allá a la gente y lo vieron. No, usted no, don Charo, usted no. Y siguieron robando, ¿verdad? Es una anécdota que se cuenta. Este hombre polifacético fue además un gran periodista cultural. Escribió, ya escuchamos el maestro nos hablar de 1+1, estuvo en el 1+1, pero estuvo en la cultura de México, suplemento de la revista Siempre, durante 15 años. Y la columna Por mi madre, Bohemios, en donde criticaba a los políticos, escribió durante más de 40 años. En 1993 hizo una selección de este suplemento Por mi madre, Bohemios, dibujada e ilustrada por el Fisgón. Fue además crítico literario. Publicó una hermosa antología de poesía. Él dice que descubrió el lenguaje a través de la poesía, ¿verdad? Que al leer los poemas de los grandes poetas mexicanos y universales, él se sentía elevado, porque el lenguaje es nuestro mayor vínculo humano. Hizo una antología, ¿verdad? Octavio Paz fue admirado por él. Fue coleccionista, creó el Museo del Estanquillo, que ustedes pueden conocer en Isabela Católica. No dejen de ir a verlo, es una maravilla. Ahí coleccionó muchos objetos, maquetas, discos, libros, películas. Acaba de terminar en noviembre, a fines de noviembre, una exposición sobre la mujer, una exposición feminista. Entonces, creo que vale la pena darse una vuelta al Museo del Estanquillo. Fue también un gran analista del cine mexicano. Él dice que de niño se salía, tenía 12, 13 años. México en aquel tiempo era una ciudad segura. Se iba al cine, se le echaba 2 películas y leía. Era su afición mayor. También le gustó mucho la fotografía, mucho. Sobre el cine mexicano escribió un libro muy, muy importante, un libro sobre Pedro Infante y otro sobre los rostros de los artistas del cine mexicano. Este es otro de sus libros preciosos, Maravillas que son y sombras que fueron. Es un libro, una colección de fotografía en donde él analiza, tiene fotos de todas, está Tongolele y de todo tiene. Bellísimo este libro. Un hombre multifacético, verdaderamente, enamorado de la Ciudad de México. También dice que el periódico era una obligación para leer, que él desde que tuvo conciencia se enamoró de la ciudad le brindaba, pues era un hijo único, le brindaba todas las posibilidades de divertirse, de conocer, no solo divertirse, conocer, porque a él le encantaba observar a la sociedad, a los pueblos. Esa era su pasión, el conocimiento del hombre. Era un gran sociólogo, ¿sí? Un sociólogo intuitivo e investigador, nato. Entonces, la Ciudad de México fue su compañía, su enamorada, su compañera. Y tiene muchos trabajos en donde habla de la Ciudad de México, y yo creo que esos escritos deben ser para nosotros
un ejemplo de vida, porque a Monsiváis le tocó vivir de los años 50, que es el milagro mexicano, la década de los 1950, el milagro mexicano, la industrialización del país, el crecimiento de México, las élites, y les tocó a él y a sus compañeros, a José Emilio Pacheco, a Juan García Ponce, a Poniatowska, les tocó vivir la época de oro. Pero vienen los 70, a partir del 68, empiezan un poco antes, en los 60. Viene la represión de 1968, y entonces es el principio del fin, él dice. La represión brutal que hubo silenció, quería el silencio en las calles. Tenía cadáveres tirados por las calles, ¿sí? El miedo, pero en esos momentos, en esas décadas, empezó a surgir la sociedad civil. Los mexicanos se empezaron a sentir unidos para protestar contra gobiernos irresponsables que se habían ocupado solamente de las élites, solamente de explotar, solamente de manipular y dejar al pueblo en la indefensa. Y el pueblo tenía que estar callado, no podía salir a las calles. Y 68 fue el momento en donde los estudiantes y el pueblo empezó a conocer las calles. Tiene páginas impresionantes en sus libros, Días de Guardar y otros, en donde habla de esos momentos dolorosos. ¿Sí? Por una parte está la tristeza de ver cómo la ciudad va entrando en su caos, pero también por otro lado empieza el movimiento del país, de la sociedad civil. Otro momento muy importante es 1985, el temblor. Ustedes saben que incluso se ha hecho una película sobre ese momento, la solidaridad de los mexicanos. Ahorita estamos viendo la solidaridad con Acapulco, con Guerrero, ¿verdad? Y con otros pueblos indefensos. Entonces, es maravilloso todo la observación que hace Monsiváis, porque nos llega muy de cerca. Si pensamos en Querétaro, si pensamos en la Ciudad de México, él dice que en la Ciudad de México lo que falta es espacio. La gente no tiene espacio para vivir, se pelea, se disputa el espacio. Todo está invadido ya. Es decir, lo que más hay en la Ciudad de México es gente, multitud, ¿sí? Y lo ha resistido porque es un valle y porque hay montañas. Pero si estuviera en otras latitudes, no podría resistir. La ciudad se ha ido convirtiendo en un lugar caótico, y él escribe los rituales del caos y escribe Apocalipsis, los libros en donde presenta cómo la ciudad se está destruyendo. Ojo, queretanos, hay tiempo todavía de salvar a Querétaro. ¿Sí? Hay que pensar qué se puede hacer para evitar el caos de la Ciudad de México. ¿Sí? Él menciona dos lugares tremendos, el Zócalo y el metro. ¿Sí? Voy a leer un parrafito de lo que dice del Zócalo, a ver si lo encuentro pronto. Del metro dice: a ver, el Zócalo está aquí.
En el caso de la Ciudad de México, uno de sus espacios más emblemáticos es su plaza central, conocida como Zócalo, oficialmente Plaza de la Constitución. Es el epicentro simbólico de la ciudad. Representa mucho para la historia de la Ciudad de México y de sus habitantes. Como todo gran público, el observador puede conocer las distintas experiencias que tiene dicho espacio, para el turista y el trabajador, para el manifestante o el danzante prehispánico, para el desempleado o el funcionario que se adentra a Palacio Nacional. La ciudad en el Zócalo es una amplitud de una placa de cemento y es tumultuaria, nunca deja de moverse. La ciudad es el espacio de manifestación y el reconocimiento que algo nuevo está sucediendo a pesar de la voluntad del poder. Las calles, plazas, avenidas se reubican y su nombre convoca algo más que una simple nomenclatura. Menciona a Tlatelolco, Plaza de las Tres Culturas, donde se vieron los miles de zapatos de los muertos. Y junto con el Zócalo, otro espacio emblemático de la ciudad monsivaíta es el principal sistema de transporte público conocido como metro. Fíjense cómo ve el metro. La movilidad es uno de los problemas más importantes que tiene la ciudad y el metro. No solo es el principal medio para recorrer más de 10 kilómetros en un tiempo razonable, sino que al interior de sus estaciones se dan las más diversas interacciones. Es un termómetro de la diversidad y de las muy distintas contradicciones sociales que cualquier visitante puede experimentar en sus andenes y vagones. Se va a convertir en un espacio fundamental para repensar las relaciones sociales, las opciones del consumo y la movilización cultural y política. En el metro vemos miles de comerciantes, gente vendiendo. Es un mundo subterráneo que está allí. Pero dice él que ese mundo subterráneo anticipa lo que va a suceder arriba. La violencia, el consumo, las ventas, etc. Sí, él considera que los mexicanos debemos estar muy atentos a todo lo que pasa en nuestras grandes ciudades. Debemos cuidarlas, no debemos llegar a ese caos. Él habla de la estación Génesis, simbólicamente, ir en el metro a la estación Apocalipsis. ¿Sí? Vuelvo a decir, Querétaro está a tiempo de no llegar al caos, a los rituales del caos de la Ciudad de México. Hay mucho más que podría yo decir, que se puede decir, yo no, los especialistas. Creo que ese es mi mensaje. ¿Sí? No sé si es suficiente. Gracias. Pues un deleite escuchar a la maestra Rocío Cortés García, y en un momento más vamos a escuchar al maestro Efraín Mendoza Zaragoza. Muchas gracias, Benjamín. Me gustó compartir la mesa con la maestra Rocío Cortés, la maestra Margarita. Y desde luego, pues, yo sabía que Monsiváis era alérgico a homenajes y a festejos. Seguramente sigue siéndolo allá donde esté. Si estuviera aquí, sonreiría, sonrojar, socarrón, y se estaría removiendo incómodo. Como incómodo se está, pues nervioso. Ahora que existe la pretensión de inscribir su nombre en el muro de honor del Senado de la República, en letras de oro, por supuesto. Ya la Comisión de Cultura aprobó la idea ante sus notables méritos como hombre de letras y activista, que la maestra Rocío ya nos reseñó de una manera muy precisa. Y pues eso nos da noticia de que Monsiváis
merece el oro y merece la memoria. Pero bueno, como ya no está aquí entre nosotros para defenderse, aguantará la iniciativa de Joaquín de la Lama. Y puedo adivinar que como hombre ubicuo que es, en el fondo está secretamente complacido, pues allá muy en el fondo a nadie disgusta el sincero reconocimiento. Luego de oír a quienes ponderaban sus obras, dijo un día: tengo que trabajar mucho para parecerme a lo que dicen que soy. Que este acto sirva para mantener vivo a Carlos Monsiváis, para que las nuevas generaciones se sientan invitadas a leerlo, hablen de él y se asombren con los siempre insólitos ángulos que lo hacían inimitable e intraducible. Deslumbrante y mordaz, su burla fina habita las metáforas más remotas. Personaje de historieta, según el Fisgón, abstracto, era a veces oscuro e inconcebible. Solía envolver alguna idea en elegante barroquería, pero estético siempre, siempre estético. Y a propósito de la retorcida barroquería queretana, había que seguirlo con cuidadoso detenimiento, para no perder la impresión irónica que en el camino de pronto decía uno: ¿de qué está hablando? Es el mismo Monsiváis. Recuerdo que cuando apareció en televisión en alguna ocasión con la Adela Galván, un señor queretano del triple moral comentó que se arrepentía de lo que él había dicho y pensado respecto de Monsiváis, porque después de haberlo visto en esa entrevista, se había dado cuenta que Monsiváis era más sensato y más profundo que Octavio Paz. Incluso, dice, me gusta más su voz de Monsiváis que la de Octavio Paz. Incluso tenía pues esa característica. Seguro el señor queretano pues se distrajo cuando Carlos Monsiváis en esa conversación comenzó a ironizar de modo perturbador, y tal vez nunca se dio cuenta de que la Adela Galván no era más que un personaje de ficción que habitaba la mente de Víctor Trujillo y no era un entrevistador habitual. Más ubico que San Martín de Porres o Monseñor Septién podía encontrarse en todas partes al mismo tiempo. Aspecto de indio triste, siempre desaliñado, agudo observador. Monsiváis vivió 62 años y murió en 2010. Fiel a su ironía, tenía que morir en una fecha que figura entre las más caras del calendario luctuoso conservador. Nada menos que el mismo día en que entregó el alma el presidente Miguel Miramón. Aquí, en este mismo Cerro de las Campanas. Miramón hace más de siglo y medio, Monsiváis hace 14 años, un 19 de junio. Pero bueno, Monsiváis no fue fusilado porque es tan infusilable como el lapidario. Soy optimista, creo en mi mala suerte, decía. Exquisito lo mismo tratándose del cine como de la lucha libre o de las disidencias religiosas. En todos los temas se metía con erudición. El cine no le interesó solo como tema de ensayo, también se movió en las vocaciones y lo podemos ver en media docena de películas, en Las Visitaciones del Diablo, La Guerrera Vengadora y En este pueblo no hay ladrones. Pero si se le puede ver como Santa Claus borracho en Los Caifanes, ya en la era de los videoclips, también se le puede ver en una cantina mientras canta en persona el mismísimo Luis Miguel, en La Media Vuelta, cuando el sol andaba en sus tiernos 24 años. Del cine extrajo Monsiváis sus recursos de conversación, su imaginería y su manera de ver la realidad. Empujó causas cuesta arriba en segmentos mal llamados minorías. Donde hubiera una causa difícil, allí podía aparecer. Le complacía abrazar las causas perdidas, que no lo eran por extraviadas ni por dadas al cable. En sus propias palabras, causa perdida es aquella de la que nunca se esperan las ventajas.
Las derrotas no se eligen y nadie participa en un movimiento con la ilusión perfecta. La primera gran victoria ocurre cuando se hace a un lado el criterio del éxito rápido y perdurable, cuando no se enarbola la ansiedad del encubrimiento. Hasta ahí termina la cita. Por eso habría sido hoy buena ocasión para entregarle post-mortem el título de doctor honoris causas perdidas, que algún día, en broma, dijo que era el único que merecía. Honrar sus causas es otra manera de mantenerlo vivo. No son pocas causas que reclaman activismo: el respeto a la diversidad sexual y al feminismo, los derechos culturales, la defensa de la democracia, la vigencia del Estado laico, la libertad de expresión y los derechos de los animales. Algunas persisten hoy como notables pendientes, como auténticos combates contra molinos de viento. Siempre tuve la impresión de que era un hombre tímido, que de su timidez hizo brotar su humor ácido y la inmensidad de su cultura. Su introversión lo hizo inventar un lenguaje propio, parco e inexpresivo. Podía ser deliciosamente infantil cuando se le antojaba. Si su madre no estaba cerca del teléfono, esta es una anécdota que se puede que recordábamos con Joaquín hace rato. Si su madre no estaba cerca del teléfono, él contestaba, pero lo hacía con voz espectral. Soy la abuelita de Carlos Monsiváis. Y se preguntaba a sí mismo si quería recibir la llamada. En la autobiografía de 1965, ya citada por la doctora Cortés, leída en el Palacio de Bellas Artes y recogida después en una edición de Joaquín Mortis, se recuerda él mismo como un odioso niño libresco, que se convirtió luego en un odioso adolescente libresco y más tarde en autocrítico feroz. El escritor, que dejaría inconclusos sus estudios formales, confesó que su pertenencia a una familia atroz y tercamente protestante puso sobre sus rodillas una Biblia protestante, la que leían los miembros del Ejército de Salvación, los pastores presbiterianos y los catequistas de la escuela dominical. Firmes y adelante, huestes de la fe. Era una de las proclamas que llegaron a emocionarme. A esa Biblia, versión castellana de Cipriano de Valera y Casidoro de Reina, los católicos tienen más bien y siguen la versión de Macacolunga, y muchas otras versiones más contemporáneas, pero la suya, y la que él siempre reconoció como su gran fuente, era la Reina Valera. Reconoció el hugonote nativo que a esa Biblia le debo la revelación de la literatura. La lectura de esa misma Biblia lo llevó a no apartar la vista de los purpurados para colgar de sus cuellos una rueda de molino. Alguna vez el Tiscón contó que mientras en una conferencia Monsiváis asaba en su fino humor al padre Marcial Maciel para luego comérselo, una señora lo interrumpió con voz mandona: «Oiga, yo soy de los legionarios de Cristo». Y la respuesta del escritor fue instantánea y filosa: «Mis más sentidas condolencias». Valdría la pena volver a esa autobiografía de sus 28 años, ya desde entonces reconciliado consigo mismo. «Me apasionan mis defectos, el exhibicionismo, la arbitrariedad y la incertidumbre», escribió allí. En ese temprano examen de conciencia pasa revista al mundo y se declara contra su tiempo: «No admiro a mi generación, la veo demasiado uncida al régimen imperante, la recuerdo siempre ligada a las generaciones anteriores en el empeño de ahorrarse el trabajo, de disfrutar lo conquistado por otros. La veo inerte, envejecida de antemano, lista para checar y reinar». Pero bueno, cada quien su Monsiváis. Algunos lo recordarán por amor perdido, por las herencias ocultas, por los 1001 velorios. Incluso los periodistas podrán recordarlo por Tiempo de Saber, que escribió con don Julio Scherer.
en el que exhiben el vínculo sórdido entre la prensa y el poder político en México, de Santa Anna a Vicente Fox. Periodista mordaz, maestro de la crónica, adquirió la costumbre semanal de pasar a cuchillo la retórica de los políticos. El ejercicio lo comenzó en agosto de 1968, como una recolección de frases que los políticos pronunciaron aquellos días de desbordante vitalidad juvenil y que precedieron al 2 de octubre. Su primera entrega apareció en el suplemento La Cultura en México de la revista Siempre. La idea de esa sección era rendir homenaje a los especialistas en sermones cívicos, reprimendas morales, orientaciones patrióticas, consejos a las nuevas generaciones, homilías, arrebatos líricos, andanadas contra pérfidos, perversos y pervertidos. 4 años después, la sección adoptó como nombre propio Por mi madre Bohemios, que se trasladaría a la jornada en 1989. Su primera aparición en la jornada da cuenta del altar que merecían el mismísimo líder multivitalicio, así le decían Monsiváis, el sempiterno líder, escribían incluso los propios periodistas, de la CTM, Fidel Velázquez. En ese año, 89, en ese año don Fidel tenía 89 años y le quedaban todavía 7 siglos en el poder. El mismísimo, allá aparecía también el mismísimo Alfonso Martínez Domínguez, expresidente nacional del PRI y exgobernador de Nuevo León, lo mismo que el entonces líder del Senado, don Emilio M. González. Algunas entregas de Por mi madre Bohemios de entonces, hace 34 años, bien podrían corresponder al 2023 que corre, al lado de notables nombres absolutamente olvidados. Puede uno encontrar ahí, por ejemplo, a Dante Delgado, que en esa época era gobernador de Veracruz y hoy es líder juvenil del Juvenil Movimiento Ciudadano. También ahí podemos encontrar a Francisco Martín Moreno, que entonces era cónsul de México en Barcelona, y a quien los chairos recuerdan con cariño, porque la víspera del 2 de octubre de 2020 dijo que si pudiera, quemaría vivos a todos los seguidores de AMLO en el Zócalo. Él se encargaría de quemarlos vivos uno por uno. Todavía no terminaría, estaría en esa tarea. También encontramos ahí a Dulce María Sauri Riancho, senadora en aquellos años, y hasta el 31 de agosto de 2021, presidenta de la Cámara de Diputados. Lo único nuevo en ella, para no aguantarnos el chisme, es que se afilió a la disidencia interna del PRI al rebelarse contra Alito, que dicho sea de paso, al ritmo de deserciones en que va, se apresta a afirmarse a sí mismo su credencial como militante único del revolucionario institucional. Y es que en materia de disparates, dice Monsiváis, no hay mejor manera de celebrar a los políticos que repetir íntegras y textuales sus propias frases. En los días que corren, que son los tiempos de Xóchitl Gálvez y de Sandra Cuevas, en los días del retorno del comunismo a los libros de texto, en los días de Trump, Bolsonaro y Milei, la autopsia semanal, que era por mi madre Bohemios, se escribiría solita, sin necesidad de aportaciones ni el auxilio de la díscola R. Esa sección hacía algo más que poner en ridículo el lenguaje embolado, transfigurado por eufemismos que enfatizaban las fronteras entre la gente común y la clase política. Sucede que en el culmen de sus ridículos, la derecha se fue al extremo y ahora se ahorra las palmaditas en la espalda para vomitar a la vista de todos, sin siquiera apartarse discretamente al rincón. Ante una mujer que cree que su pase para ser presidenta de la República son sus ovarios del tamaño de una toronja, y que en cosa de días tales ovarios no solo se transformaron en huevos, sino en muchos huevos.
¿Estarán ustedes de acuerdo? Monsiváis poco tendría ya que acotar. ¿Qué tiempos aquellos en que los políticos se saludaban con potentes y estentorios abrazos que aplastaban los pulmones y donde las palabras eran como un ramillete espiritual? México es primero, dice Monsiváis. A ese cuerno de la abundancia transformado en flauta del abandono, le ofrezco mi entrega obstinada y recia. Ya me quedan solo 27 páginas. La primera vez que vi en persona a Monsiváis fue en 1988, con motivo de un extravío juvenil que me hizo sumarme a la marcha de arranque de campaña de Alberto Castillo, que entonces buscaba la presidencia de la República. Todavía, se los confieso, no digiero su declinación en favor de Cuauhtémoc Cárdenas. Ignoro si Monsiváis fue en la Ciudad de México, por supuesto. Ignoro si Monsiváis iba ahí como cronista o como activista de izquierda. Seguro fue como las tres cosas. Lo vi después en 1991, cuando gracias a los buenos oficios de Cristina Renaud y Bernardo Romero, nos acompañó en el primer aniversario del extinto semanario El Nuevo Amanecer de Querétaro. Hablan de una concurrencia plural, dirigentes y candidatos de 8 partidos políticos, así como líderes y militantes de organizaciones urbanas, campesinas y sindicales, académicos, líderes religiosos. En ese encuentro de aniversario también nos acompañaron José Álvarez y Casa, entonces presidente del Centro Nacional de Comunicación Social, pariente de lejano de Emilio, que hoy milita en otras filas. Sí. Dice Emilio que alguna vez le preguntaron, bueno, dice Pepe Álvarez y Casa ¿qué es de ti? No, dice, somos parientes, pero somos parientes lejanos. Soy su hijo número 18. Estuvo Pepe Álvarez y Casa y Valtierra también, un hombre también de periodismo, fotógrafo, fotoperiodista muy relevante en este país. Ahí Monsiváis advirtió que no existen zonas vedadas a la crítica y que la pluralidad de las publicaciones independientes es el elemento más sólido para la construcción de la sociedad civil. Nuestro semanario, dijo en aquel momento, es un modelo típico del progreso de la prensa en México. Ya no lo es, porque ese periódico lleva ya 25 años de haber bajado al sepulcro. En 1971, 2 décadas atrás, en otra visita a Querétaro, dijo a la poeta Paula de Allende que México vivía entonces lejos del periodismo. No hay sino desinformación, datos transmitidos de modo anárquico y sin sistema, elegidos al azar después de que la censura intervino. Abunda la rutina, la improvisación, el reaccionarismo, la falsedad, las deprimentes páginas de sociales, etcétera, y amén. A un periodismo así se le puede llamar el vasto triunfo de la desinformación. Esto se refería al 71, no a la actualidad. Estuvo también acá el 30 de septiembre de 1996 para dictar en el Patio Barroco una conferencia sobre erotismo y censura. Sexualmente dijo, el mexicano es reprimido y el deseo sexual es siempre extramarital. Pero ni modo de no hablar de Querétaro, paraíso de la doble moral, como la llamó Luis Contreras. Ni modo de que no hablara de la sociedad queretana, a la que el gobernador Rafael Camacho, macho y machista como él solo, calificaba como hipócrita y mocha. Monsiváis vaticinaría el fracaso de la cerrazón y la moralina locales, pues dijo ya no ver que la disidencia sexual fuera perseguida por el dedo flamígero del cielo, y en caso de que así fuera, dijo, se sumaría a la protesta social. Yo me sumo a todo lo que haga la sociedad. ¿Por qué? Porque soy un oportunista. Querétaro no es una sociedad cerrada, es una sociedad cachonda, dijo a quienes lo rodearon al final de la conferencia. Para bien, Monsiváis acertó. Solo una palabra más para terminar. Monsiváis murió, ya quedó dicho, el 19 de junio de 2010, cuando a la usurpación le quedaban todavía 2 años de
de derramamiento de sangre que su ilegitimidad desató. Ante su féretro en Bellas Artes, el secretario de Educación de la usurpación resistió apenas un minuto de pie a unos pasos del presidente legítimo, Andrés Manuel López Obrador. El ataúd fue cubierto por 3 banderas, la de la República, la de la Universidad Nacional y la del orgullo gay. Como debía, la solemnidad incómoda a la que se sometió al difunto quedó abolida por los gritos en el vestíbulo. Dejen pasar al pueblo, Monsi es del pueblo. No es programa de televisión, tenemos una hora formados, él es la voz del pueblo. Dejen pasar al pueblo. Por eso las guardias oficiales pues, tuvieron que ser mucho más breves para dar paso a la gente que quería hacer guardia también. Vale preguntarnos cómo estaría tratando Monsiváis al hoy presidente constitucional, a quien le preparó el discurso que leyó al arribar a la capital del éxodo por la democracia, un día de 1991. Partiría, por supuesto, de una diferencia básica. Los presidentes de la era del PRIAN eran ungidos por la gracia dineraria de las cúpulas y luego, bajo los rituales de la liturgia cívica, eran sometidos a la sanción del voto popular. Con AMLO fue al revés. Fue colocado allí por la voluntad popular, contrariando abiertamente el deseo de las cúpulas. Las cúpulas que no aceptan la supremacía del voto popular resisten hoy atrincherados y operan como un gran partido que incluye al poderoso capital, a los dueños de los grandes medios, a los ministros de la Corte y a la democracia. ¿Cómo estaría Monsiváis tratando a AMLO? ¿Qué tan cerca estaría de AMLO? ¿Como Rafael Barajas? ¿Como Genaro Villamil? ¿Como Magú? Seguramente, usando las palabras de Elena Poniatowska, seguiría Monsiváis oficiando como nuestra conciencia nacional. Muchas gracias. Amigas y amigos, qué gusto escuchar todas estas anécdotas, todas estas reflexiones juntas, es un agasajo. Y pasamos a una parte que importa mucho a los expositores, que es las preguntas y los comentarios de ustedes. No sé quién usted iniciar. Soy Carla Ramírez de MX, el Canal de México. Recordando un poco a Carlos Monsiváis, me viene a la memoria que Carlos Monsiváis amaba muchísimo a los animales, en especial a los gatos. De hecho, en todas sus entrevistas siempre Carlos Monsiváis apreciaba demasiado a sus mascotas, creo que eran 13. La pregunta es la siguiente: ¿qué se haría de esas bellas mascotas que adoraba Carlos Monsiváis? Yo lo único que sé es que algunas se las quedó Elena Poniatowska. Lo único que sé, pero ojalá y hayan sido acogidas por sus amigos. Primero, agradecer a las y los organizadores de este evento, porque es muy importante recordar lo que tenemos como compromiso como sociedad. Querétaro en la actualidad no está muy distinto justamente al contexto que nos exponía. El tema, por ejemplo, de los discursos de odio hacia la comunidad LGBTQ y más, por ejemplo, en Aguascalientes, que pasaron hace unos días, nos vienen a recordar también el compromiso que tenemos aquí en Querétaro. Vienen momentos muy importantes, hablando de manera electoral, y creo que es muy importante también, asimismo, saber hacia dónde vamos a dirigir nuestros movimientos sociales, nuestros movimientos comunitarios, culturales, por supuesto, y creo que debemos de tener en mente justamente a estos personajes
que nos han dictado la línea ideológica, una línea también de comunicación periodística, una línea también de crítica. Y pues bueno, creo que en este evento es muy importante que necesitamos también guiar ese camino, acompañarnos en ese camino y por supuesto no olvidar justamente lo que nos están exponiendo ustedes. Y pues muchas felicidades, muchas gracias. Yo quisiera decir algo al respecto. Marta Lamas, la antropóloga y famosa feminista, estuvo muy cerca de él. Él siempre apoyó la diversidad de género. Él era homosexual. Y hay unas frases que le dijo a Marta Lamas. El sexismo, la defensa del sexismo no es una conjura ni una emboscada, sino más metódica y negociadamente una organización. La organización alegre, exaltada, melancólica, inclemente, tierna, paternalista de una inferioridad. No otra cosa es el sexismo, una suma ideológica que es una práctica, una técnica que es una cosmovisión. Él siempre la apoyó a ella en sus conferencias. Él siempre luchó a favor de apoyar a los enfermos de SIDA, a los que se le negaba la medicina. Él escribió un libro magistral sobre Salvador Novo, que era homosexual, que se llama Lo marginal en el centro. Es decir, él nos enseñó que en la naturaleza, en la humanidad, no hay solo dos géneros, existen muchos. Y tenemos que aprender a conocerlos y a respetarlos. Y nuestra lucha debe ser de todos los que estamos conscientes de esto, apoyar a los jóvenes y a los viejos. La sexualidad merece el respeto de todos, mientras no hagamos daño a nadie. En Tijuana vi un anuncio que decía lucha libre, Monsiváis contra el enmascarado de plata. Ahí fue en el Centro Cultural Tijuana. Entonces, bueno, los tijuanenses son amantes de la lucha libre, entonces, bueno, estaba repleto el Centro Cultural Tijuana. Y en medio del escenario, pues estaba el ring. Y ahí estaba Monsiváis y en el otro lado un enmascarado de plata realmente. Entonces fue sensacional porque él, dada la ideología, todos sus pensamientos, su análisis, su conocimiento sobre la lucha libre, mientras que el otro se levantaba y se movía como auténtico luchador tratando de luchar contra Monsiváis, y todo el público gritaba, ¡lucha, lucha! ¡Queremos ver la lucha! Entonces, fue algo increíble, realmente muy asombroso ver de lo que era capaz de la imaginación tan verdaderamente brillante que tenía Monsiváis para hacer las presentaciones y para traer un público tan diverso como era el tijuanense. La verdad, yo me divertí muchísimo en aquella ocasión junto con yo creo que todos los presentes. Gracias. En su colección de fotografías tenemos aquí a los luchadores. Era uno de los ámbitos que le gustaba. Y respecto a los gatos, yo no sé lo que habrá pasado, pero solo quiero mencionar. Hay uno que era su favorito y murió pocos días antes de Monsiváis. Pero algunos de los nombres de los gatos son Fray Bartolomé de las Bardas, Cat Astrofe, monja desmecatada, monja beligerante, Nananina Ricci, Miao Tse-tung. Las personas que participamos en los movimientos o en la política nos preguntan a veces otros compañeros ajenos a esas actividades en qué nos divertimos o qué nos gusta hacer. Y precisamente hoy ha sido un día muy divertido, una mañana muy divertida, escuchar todo lo que ustedes nos platican, divierte, nos hace la mañana muy alegre, nos permite agregar y nos fortalece. Pero además la obra de Monsiváis nos compromete y nos da elementos
que nos permiten aligerar, pero además colocarle sustancia al compromiso. Entonces, muchas gracias por todo lo que nos han dado esta mañana. Decía aquí mi compañero que mucho de lo que ustedes hoy nos platicaron no lo sabíamos, lo acomodamos o recordamos algunas cosas, pero aquí lo importante es cómo nos fortalece, nos fortalece la obra de Monsiváis y cómo nos fortalece el trabajo que ustedes prepararon para todos nosotros. Muchas gracias. Yo quisiera decir algo antes que se me olvidó. Monsiváis admiraba muchísimo a Ignacio Manuel Altamirano y decía que este hombre y todos los de la Reforma habían sido sus maestros. También otra gran maestra de Monsiváis fue la Revolución Francesa. Acotación sobre los gatos. Cujo el capellán se quedó aquí en Querétaro con la profesora Rosa María del Río, que es maestra en la norma del Estado. ¿Verdad? Todavía vive el gato. Bueno, tuve la fortuna de ser normalista en una invitación que le hizo la profesora. Él no manejaba agenda, todos lo sabemos, y llegó el Señor con esa gracia y ese garbo que lo mantenía siempre de pie, ¿no? La improvisación, que era lo que le encantaba. Le hicieron una pregunta sobre la sexualidad, precisamente queriéndolo como lo que siempre había en ese tiempo, ¿no? Y él dijo: yo todo el día soy escritor, soy crítico, soy lector sobre todo, pero cuando la luz se apaga, soy Carlos Monsiváis. Esas eran. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Realmente muy agradecido, primero con Joaquín de la Dama por la convocatoria, con mi compañero Joaquín de la Dama y mi compañero Benjamín Castro. La verdad, muy honrado estar aquí para él. Pero muchísimas gracias por su exposición. Yo solamente quería recordar una anécdota. Me tocó conocerlo en el 97 en el IFE, en la Junta Local del IFE en la Ciudad de México, y me gustó cómo terminó su frase diciendo, y esto lo digo en el IFE, que es una buena palabra, todavía. Y para querer estar un poco hablando en la tónica que se ha planteado ya por varios de nosotros, creo que en el libro de las herencias ocultas hay una frase demoledora que se burla, pero también de alguna forma se queda impresionado por una carta que descubre de un latifundista de Jalisco, en donde le comenta a otro latifundista que él le prohibía a sus hijas aprender a leer y escribir porque no quería que se cartearan con los novios. Esa es la herencia de los conservadores, y por eso, nuevamente tomando la frase de Joaquín de la Dama, por eso es muy importante que nosotros, que siempre coincidimos en este tipo de espacios, efectivamente seamos, como dice Joaquín, el escuadrón Mariano Escobedo para quitar el último reducto del conservadurismo en el país de Querétaro. Pues no nos resta más que agradecer a todas esas personas que no están aquí al frente, pero que aportaron mucho para lograr toda esta suma de esfuerzos, toda esta suma de voluntades, para recordar a este mexicano tan universal, a este humanista, nacido en 1938 y finado en el 2010. Nos carga de energía recordarlo y nos vamos con tanque lleno de ese conocimiento de Monsiváis. No nos resta más que agradecerles su presencia a todas y a todos, y especialmente a nuestra casa de estudios, que como siempre nos abre generosamente sus puertas para hablar y meter al visitador. Muchas gracias a todos y todos. Bueno, pues ojalá que te haya servido retroalimentarte de la vida, de los pensamientos, de los gustos, de su trayectoria, de este gran hombre, de este gran historiador, de este gran filósofo, de este gran escritor,
Carlos Monsiváis. Esperemos que haya sido de tu agrado, sobre todo tú joven que estás cursando las facultades universitarias y sobre todo pues jóvenes que cursan la preparatoria y que no conocían de la vida del gran ilustre Carlos Monsiváis. Esperemos que les haya servido y les haya sido de su agrado este programa. Los invito a compartir para que más jóvenes se enteren de la vida del gran Carlos Monsiváis. Compártelo. ¡Tómala!